Ustedes me dicen en qué momento iniciamos. ¿Quieren que chequemos una vez lo de este, lo de la presentación o cómo le hacemos? Ya están en la sala todos, maestra. Vamos a dar inicio para que no nos coma el tiempo y podamos escucharla bien. Pues muy buenos días a todas y todos. Sean bienvenidos a esta semana y esta plática de los lunes. El día de hoy nos acompaña la licenciada Liliana Pacheco Flores con el tema Ley Ingrid, legislación contra la violencia mediática hacia las mujeres víctimas de violencia. Y también nos acompaña la maestra Claudia Ruiz Coutinho, quien nos dará el mensaje de bienvenida. Adelante, maestra Claudia. Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto para mí estar el día de hoy y darles la más cordial de las bienvenidas a nombre del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Hoy estamos llevando a cabo la plática de derechos humanos número 22 del año 2022. Concluimos este mes de mayo capacitándonos en torno a lo que es inherente a la libertad de expresión y sus corolarios, y como siempre, bajo la premisa de prevenir violaciones a derechos humanos. Con esta plática vamos a observar el daño que infligen algunas instituciones cuando no protegen y encima violentan derechos humanos, lo mismo que algunos medios de comunicación al difundir datos e imágenes sobre sucesos relacionados con la integridad de personas, especialmente mujeres. En su lucha por la igualdad ante la ley y la no discriminación, las mujeres han logrado que cientos de países reconozcan y se comprometan a que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades de desarrollo. Y este derecho está incluido dentro de los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. En Chiapas, sabemos que la Secretaría de Igualdad de Género realiza innumerables acciones para contribuir al objetivo para lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres y a las niñas. Aún cuando se han registrado logros importantes en el acceso de las mujeres a la educación, tanto en mujeres jóvenes como en adultas, las tasas más bajas persisten aún en zonas rurales y particularmente entre mujeres, adolescentes y niñas. Es de resaltarse que a nivel político, las mujeres hemos tenido un gran avance. Se han ocupado muchos espacios por mujeres. Sin embargo, esto no ha sido suficiente y la lucha continúa para lograr la igualdad entre los géneros. Esta creciente exposición a la vida pública, junto a la revolución causada por las tecnologías de la información y la comunicación, en la manera en que nos relacionamos, ha traído nuevos riesgos, sobre todo para las mujeres en ambientes en donde la violencia estructural e histórica y con una era digital reproduce sin límites imágenes y hechos sin respetar la dignidad humana. Por eso, el día de hoy, la maestra Liliana Flores, Premio Estatal de la Juventud en Chiapas 2021, nos hablará de la Ley Ingrid, una legislación contra la violencia mediática hacia mujeres víctimas de violencia, aprobada ya en la Ciudad de México, en Puebla, Oaxaca, Tabasco, Estado de México y Colima. En un contexto amplio, podría decirse que la Ley Ingrid forma parte por la lucha de esa igualdad de género ante la ley, pero que responde también a la necesidad de protegernos a todas y a todos de los riesgos que conlleva la virtualidad. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes, agradecemos su participación y deseamos que la formación en derechos humanos sea un estilo de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Claudia. A continuación me voy a permitir leer un resumen de la reseña de la licenciada Liliana Pacheco Flores. Ella es Premio Estatal de la Juventud en Chiapas 2021.
Es licenciada en comunicación, orgullosamente comiteca, defensora de los derechos humanos de las mujeres, acompañante de víctimas de violencia. Es apasionada por la radio, el cine de ciencia ficción y se dice bruja rebelde de corazón. A lo largo de su vida académica ha llevado distintos cursos, talleres y seminarios en temas relacionados con derechos humanos y perspectiva de género, impartidos por universidades nacionales e internacionales, como el Gobierno de Canarias, ONU Mujeres, la UNESCO, entre otras, así como distintas organizaciones civiles y grupos organizados. En 2019 formó parte de la mesa de trabajo para el diseño del Programa Nacional de Derechos Humanos y también formó parte del movimiento que en 2021 generó el primer protocolo universitario del sur de México en atención a casos de acoso, hostigamiento y discriminación implementado por la Universidad Autónoma de Chiapas. Es integrante fundadora de la primera colectiva feminista por y para mujeres universitarias en Chiapas, Brujas, SFU, y de la colectiva Malik. A su vez, participó en la Red Nacional de Aliadas AU, la campaña estatal por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en Chiapas, la Red de Colectivas Feministas Universitarias de Chiapas y la Red Nacional de Promotores de los ODS. Durante su desarrollo profesional ha creado campañas radiofónicas y audiovisuales y de contenido sobre los derechos humanos de las mujeres para alcanzar la igualdad y equidad, así como la implementación del primer modelo de grupo de ayuda mutua para mujeres en Chiapas. Recientemente recibió la medalla Orgullo Comiteco por su participación en el 11º Parlamento Juvenil Florinda Lazos León en el Congreso del Estado de Chiapas con la iniciativa de decreto en reforma al artículo 423 del Código Penal del Estado para tipificar como delito el difundir, facilitar y comercializar imágenes, grabaciones, videos o datos de la carpeta de investigación de víctimas de violencia de género. Esta reforma, mejor conocida como Ley Ingrid, la cual está cabildeando para hacerla realidad. En noviembre de 2021 fue galardonada con el Premio Estatal de la Juventud en Chiapas en la distinción de compromiso social y derechos humanos. En diciembre del mismo año fue reconocida en Comitán como una joven que inspira por su labor como activista y por ser la primera mujer comiteca en lograr el galardón del Premio Estatal. Muchísimas gracias, licenciada Liliana, y le cedo la palabra, será un gusto escucharla. Muchas gracias, de verdad. Estoy muy contenta por poder compartir este espacio con todas y todos ustedes. Para mí la Comisión Estatal de Derechos Humanos es una de las instituciones que a las y los defensores de derechos humanos, que a las feministas, que a las acompañantes nos han abrazado mucho. En especial, pues, la comisión que tenemos en Chiapas. Yo les tengo un aprecio muy grande porque hubo un caso en específico que nos ayudaron a acompañar cuando estaba yo con Brujas. Ustedes ya escucharon un poquito de la trayectoria que llevo. Y la verdad es que el compromiso que traen por llevar y acercar, defender los derechos humanos es algo increíble, de verdad. Muchas felicitaciones por la labor que hacen y me siento muy agradecida de que hoy me hayan invitado para poder hablar acerca de esta iniciativa de ley que seguimos trabajando en Chiapas, que se sigue cabildeando y que espero que todas y todos ustedes puedan aprender un poco, puedan escuchar y puedan decir, ah, mira, eso es violencia de género, eso es vulnerar derechos humanos, eso es agredir a personas, a familias, y bueno, que podamos tener también una postura específica de no tolerancia a la violencia. Ese es como el fin de este espacio, ¿no? Y que ustedes puedan acercarse a su diputada o diputado de confianza y le digan, necesitamos también este tipo de iniciativas en nuestro estado. Me voy a permitir compartirles unas diapositivas que traigo preparadas. A ver, vamos a checar si... Ustedes me dicen si ya está. ¿Sí? Me platican, perfecto. Pues nada más así como resumen, algo muy general. Yo cuando acepté compartir el espacio con las compañeras y compañeros de la CEDH, me dijeron que iban a haber tanto... pues comisiones, a nivel municipal de derechos humanos, Defensoría de Derechos Humanos, que iban a haber también activistas, que se iba a abrir al público en general.
Entonces, si ustedes ya lo saben, está magnífico, pero en caso de que no lo sepan, pues hay ciertas claves importantes respecto a la defensa de los derechos humanos. Ok, entonces, el objetivo aquí es que podamos promover, que podamos respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. De eso se trata. Todas las instituciones tienen ese objetivo, todas las instituciones, todas las personas que nos dedicamos, vaya, a esta parte de defender derechos humanos, de procurar derechos humanos, más cuando hablamos de mujeres y niñas en estados que tienen alerta de violencia de género, es muy importante. Y el objetivo, se los repito, y esto es algo que tenemos que grabárnoslo, súper grabárnoslo para cuando vayamos a dar atención a alguien más. Nuestro objetivo, sí, como instituciones, como servidoras y servidores públicos, como sociedad civil, es informarnos para poder promover, para poder respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Tienen muchísimas sesiones y si quieren después podemos ahondar respecto a la cantidad de derechos humanos que hay, pero hoy nos vamos a enfocar a la ley Ingrid. La ley Ingrid, ustedes dirán, bueno, y esta chica se llama Liliana, ¿por qué es ley Ingrid? Ahorita les voy a platicar un poco del contexto. Ya ustedes me mencionan si quieren que vayamos respondiendo las preguntas conforme vayan haciéndolas o si quieren que las dejemos al final. Ya ustedes me indicarán la parte de las preguntas y pues una vez más agradezco mucho que estén hoy acompañándome en este tema. La ley Ingrid, ¿qué es la ley Ingrid? Bueno, la ley Ingrid no es una ley como tal, de hecho por ahí se los comento también en las diapositivas, es una iniciativa de reforma a nuestros códigos penales. Los códigos penales, aunque tenemos leyes federales, los códigos penales usualmente se limitan a las, digamos, jurisdicciones estatales, entonces van cambiando de acuerdo a cada lugar. Dependiendo de dónde nos encontremos, se va adecuando el Código Penal. Entonces, la ley Ingrid es una reforma a los códigos penales propios de cada estado y tiene 3 objetivos principales, ¿no? El primero es que puedan tipificar o que podamos tipificar de forma autónoma todas las conductas que realicen personas o servidoras y servidores públicos que de manera indebida revelen, difundan, comercialicen imágenes, videos, grabaciones competentes a una víctima. Pero no solamente se limita, porque cuando recién se legisló la ley Ingrid en la Ciudad de México, creíamos que nada más era para la parte de imágenes, videos. No, la ley Ingrid también contempla los archivos, la información competentes a la carpeta de investigación. Es decir, si un servidor público, si un primer respondiente, si un ministerio público comparte la dirección del domicilio de la víctima, ahí está incurriendo en este tipo de delitos. Entonces, ese es uno de los objetivos principales. Y también les digo, abarca archivos, abarca información de la carpeta de investigación. Y el segundo objetivo que tiene esta iniciativa es fortalecer la protección de los derechos de las víctimas. También les voy a platicar un poco más de esto, cuáles son los derechos que tienen las víctimas dentro de los medios de comunicación y el combatir la violencia de género mediática. Esta violencia es muy normalizada, tristemente, y justo fue un tema que a mí me interesó mucho poder abordar, porque yo soy comunicóloga, ya lo escucharon. Yo soy comunicóloga, entonces yo decía, ¿cómo es que puedo incidir y cómo es que puedo trabajar desde el ámbito que a mí me gusta, me apasiona, pero también procurar la defensa de los derechos humanos de las personas, de las mujeres, de las víctimas? Entonces, ahí fue donde encontré esta iniciativa, esta ley que se está aterrizando en Chiapas, porque hay mucha violencia de género mediática y la hemos normalizado mucho. La ley Ingrid, pues esperemos que ya pronto podamos tener, es una iniciativa de decreto al capítulo 8. Específicamente se trataría de reformar, de reformar el artículo 423 del Código Penal de nuestro estado. El artículo 423 tiene en este momento 4 fracciones, entonces se propone que haya una más para que ahí podamos incluir la protección de la identidad y la integridad. Estas 2 palabras son muy importantes: identidad e integridad de las víctimas de violencia de género en el estado de Chiapas.
Esta iniciativa, les decía yo al principio, es una reforma. Es una reforma al artículo, es una reforma al Código Penal, al igual que la Ley Olimpia. No son propiamente leyes, las conocemos como leyes, aunque son reformas, y ambas tienen un punto en común. No son lo mismo exactamente. La Ley Ingrid se trata de proteger a la integridad y a la dignidad y a la identidad de las víctimas de violencia de género dentro de los medios de comunicación. La Ley Olimpia, que es algo que ya está vigente en Chiapas, de hecho, ya tiene unos años que está vigente la Ley Olimpia, es una ley que busca proteger a las víctimas de difusión de contenido íntimo que ha sido difundido o comercializado sin el consentimiento. Vaya, si hubo, se filtraron fotografías, videos, se vulnera la identidad, se cae en esta parte de violencia en la comunidad. La Ley Olimpia busca eliminar ese tipo de violencia cuando se difunde el contenido sin el consentimiento de una de las partes. Entonces, les decía, no es tal cual una ley, así la conocemos popularmente, pero es una reforma legislativa que tiene estos objetivos. Evitar en la medida de lo posible, y es un trabajo que se hace todos los días por las y los defensores de derechos humanos, que es evitar violencia de género, evitar la normalización de ese tipo de violencia. La violencia mediática también es algo en lo que tenemos que trabajar mucho, y a su vez sancionar a las personas que caigan en este tipo de conductas. Entonces, ese es como el esquema general, tanto legislativo como de objetivos de la ley Ingrid. ¿De dónde viene? Ahora sí, ¿de dónde viene? Esta ley Ingrid surge hace ya algunos años a través, o bueno, a raíz del feminicidio de Ingrid Escamilla. Fue un caso muy sonado, fue un caso que a muchas de nosotras nos dolió en el alma. Yo personalmente me di de baja un mes completito de redes sociales porque el solo hecho de ver esas fotografías era muy doloroso. Se filtraron en redes sociales, se postearon y se imprimieron en periódicos, en las primeras planas de toda la Ciudad de México, porque es donde ocurrió este feminicidio, estaba el cuerpo vulnerado de Ingrid Escamilla. Pero ella no solamente era una víctima, era una joven de 25 años, tenía una maestría, era mamá también, tenía un hijo, y vivía con su pareja. El domingo 9 de febrero del 2020 en la Ciudad de México, su pareja, su expareja, Eric Francisco Robledo Rosas, la asesinó brutalmente, brutalmente. ¿Qué fue lo que hicieron entonces los medios de comunicación? Porque también es importante que yo les contextualice. Tal vez algunas y algunos de ustedes ya lo saben, en caso de que sean sociedad civil o simplemente dijeran, ay, mira, me interesa mucho este tema y lo voy a tomar. Cuando hay una escena de crimen, cuando hay algún suceso, las autoridades generalmente generan un cerco. Medios de comunicación y sociedad civil no podemos pasar de ahí, porque se busca proteger la integridad de todo lo que está ahí para poder llevar a cabo la investigación. Entonces, los medios no pueden accesar. Y aquí la pregunta es, ¿cómo periódicos como Pásala en la Ciudad de México, cómo es que la prensa, cómo es que muchas plataformas de redes sociales obtuvieron esas imágenes? Mucha gente no nos podemos explicar de dónde, si es que se supone que los medios no podemos pasar ahí. El 10 de febrero, la Ciudad de México amaneció con la nota del feminicidio, mostrando las fotografías de la víctima, mostrando las fotografías de su departamento, la dirección de su departamento. Entonces, por ejemplo, la familia, y ella tenía un hijo, fueron acosados de forma pues muy intrusiva al interior de sus domicilios, de su casa, de su intimidad, de su dolor, porque no había perspectiva de género, porque no había perspectiva de derechos humanos en este caso. Las imágenes se difundieron en redes sociales. Esto también, a la par de generar morbo, generó muchísima indignación. Y hubo un debate que en México no habíamos querido tener acerca del papel de los medios
en cubrir este tipo de notas. La falta de perspectiva de género se notó muchísimo, la falta de derechos humanos en esta perspectiva también. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron muchas personas? Para que tú cuando entraras a redes sociales, hicieras el scroll en Instagram, en Twitter, en Facebook, empezaron a poner fotografías como las que les adjunto en la diapositiva, donde se veían cosas bonitas, se veía el mar, se veían pues de este tipo de imágenes muy bonitas para que en cuanto tú buscaras Ingrid Escamilla no te aparecieran las fotos del crimen. Y eso también fue algo que ayudó mucho a posicionar cómo iba a trabajar esta legislación. También pues es importante comentarles que en México tenemos varias legislaciones, varios códigos, varios acuerdos, varias firmas de convenios internacionales, tenemos artículos, tenemos una legislación muy amplia en cuanto a protección de derechos humanos, en cuanto a la protección de mujeres, tenemos muchas leyes. Pero uno de los problemas más grandes con los que nos hemos encontrado es que hay parte de la legislación que dice, es que esto no se puede hacer, pero el Código Penal no tiene una sanción para esto. Ese ha sido uno de los problemas. Entonces, contextualizándoles, en México la Ley Federal de Telecomunicaciones nos dicta, por ahí les pongo los datos por si ustedes son bien académicas y académicos y dicen, yo me quiero estudiar eso, lo quiero imprimir, lo quiero invitar y traerlo para todos lados, pues ahí están los datos. Pero básicamente en este apartado del artículo 226 de la Ley Federal de Telecomunicaciones nos dicen que los medios tienen algunas obligaciones. Por ejemplo, evitar transmisiones contrarias a los principios de paz, a los principios de no discriminación y sobre todo tienen que procurar el respeto a la dignidad a todas las personas. A su vez, tienen el objetivo de evitar contenidos que estimulen o hagan apología de la violencia. Si nos ponemos a analizar, entonces, los medios de comunicación no respetaron ni la segunda fracción, ¿no? Que es, que atentaba contra la dignidad de Ingrid. También no cumplieron con la siguiente, que era hacer apología de la violencia. No respetaron el derecho de Ingrid a promover, o bueno, no trabajaron en promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y además, los medios también tienen la obligación, según esta ley, de proteger la identidad de víctimas de delitos sexuales. Todas estas fracciones fueron vulneradas en el caso de Ingrid Escamilla. A pesar de todo esto, incluso partes del Estado, del propio Estado, de los medios de comunicación, impresos, digitales, han vulnerado a muchas mujeres víctimas de violencia en México. Pero esto, tristemente, no solamente pasa en la Ciudad de México. Hay otros casos, hay otros nombres de mujeres chiapanecas, las cuales han sido vulneradas en todos estos derechos. Hubo un punto muy crítico que tuvimos las feministas chiapanecas y las defensoras de derechos humanos de mujeres y niñas en Chiapas, cuando sucedió justo el triple feminicidio en Tapachula de Daisy, de Damaris y de Joana. Cuando sucede, muchas compañeras decían, es que hay que aplicar la ley Ingrid, y hay que aplicar la ley Ingrid. Y no recordábamos que la ley Ingrid solamente aplicaba en la Ciudad de México en ese momento y en Colima también. No teníamos esa legislación. De ahí es donde viene la necesidad de que pudiéramos tener la ley Ingrid y que hoy también conozcamos cuáles son los parámetros tanto legislativos y de derechos humanos que nos van a ayudar a acompañar como defensoras y defensores de derechos humanos y a identificar cuándo hay una de estos tipos de agresiones, ¿no? Y que podamos en la manera de lo posible difundir los casos, acompañar los casos, porque hay muchos marcos legislativos que protegen a las víctimas, ¿ok? Uno de ellos es la alerta de violencia de género. En Chiapas la tenemos, varios municipios de Chiapas la tienen, y este es un mecanismo único en el mundo que tiene una reglamentación específica, tiene una metodología específica donde dice cómo accionan cada una de las partes del Estado, en qué parte entra
parte de justicia, en qué parte entran los municipios, en qué parte entran el Estado, pues digamos, no Estado con mayúscula, sino como la delimitación, y también en qué parte entran defensores de derechos humanos y sociedad civil. Ahí sí vamos separados. En la metodología de la alerta de violencia de género, defensores de derechos humanos sí tienen un posicionamiento y se contemplan en la BGM incluso más que la sociedad civil. Entran en el apartado de justicia, tanto para el proceso como para el acceso de las víctimas. Tenemos también la Ley General de Víctimas. Tenemos la Ley General de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Acceso, y ambas dos, establecen que las mujeres que son víctimas de cualquier tipo de violencia, porque hay muchos tipos de violencia y además hay modalidades de violencia. Todas las mujeres, esta sí es una ley general, está a nivel federal, también la Ley General de Víctimas está a nivel federal, dice que tenemos derecho a que se nos garantice la seguridad, la protección, el bienestar físico, el bienestar psicológico o emocional. Y esto lo podemos contemplar en que también se debe garantizar nuestra intimidad, nuestro derecho a la intimidad y nuestro derecho a la dignidad. Todo esto se ha vulnerado en los otros casos que les he mencionado. En los otros nombres que pudieron ver en la pantalla, en el caso de Ingrid Escamilla, y también se contempla que la divulgación de información, de imágenes, de víctimas, de cualquier delito, constituye una lesión directa a la dignidad tanto de esa persona como a la memoria de las víctimas. Este último apartado es súper importante que todas ustedes y todos ustedes lo sepan, porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue la que estableció hizo esta conexión, ¿no? Dijo, esto es lo que dice nuestro marco legislativo, pero entonces, si le razonamos un poco, la divulgación de este tipo de contenido, pues entonces vulnera directamente y agrede a la dignidad, tanto de la persona como a la memoria de las víctimas, a las familias, y sí es muy, muy importante que este marco lo tengamos contemplado. Hay algunos beneficios, bueno, yo diría que más que algunos, hay muchísimos beneficios en el hecho de conocer la amplitud legislativa de la ley Ingrid, y uno de ellos es que al sancionar y al evitar las filtraciones, vamos a poder proteger muchísimo más en todos estos puntos. Les decía, en estos marcos legislativos, que es tanto la alerta de violencia de género, que marca cuáles son los tipos de violencia, cuáles son las modalidades de violencia, que las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencias con S porque son muchas. También la Ley General de Acceso, la Ley General de Víctimas, nos dicen cuáles son los marcos a los cuales nosotras, mujeres y niñas, tenemos derechos. El problema, como se los mencionaba al principio, es que no hay una sanción para ello. Por eso es importante que hablemos de los beneficios y que las personas en nuestro estado que se dedican a la legislación sepan de estos beneficios, porque entonces van a tener un interés en, mira, sí me interesa, sí quiero llevar esto, sí quiero aterrizar eso, sí quiero apoyar los derechos humanos, ¿no? Y también por eso es importante que no solamente defensoras y defensores, sino sociedad civil sepamos cuáles son los beneficios, porque pues va a ser parte de nuestro código, va a ser parte de lo que somos, de lo que hacemos y de lo que no podemos permitir como sociedad que suceda. Entonces, algunos beneficios o los beneficios de la ley Ingrid son, para empezar, preservar la dignidad de las víctimas y también de sus familiares. Esto es muy importante. A su vez, disminuir el daño que sufren las víctimas al evitar, que sufren las familias, al evitar que sus víctimas, que su mamá, que su hermana, que su tía, que su prima, que su abuela, su hija, sean revictimizadas. Vamos a trabajar también en el ámbito de la familia con este tipo de legislación. Vamos a poder erradicar la normalización de la violencia que es ejercida contra todas las personas, pero principalmente contra mujeres, contra niñas y contra adolescentes. Y por supuesto, que esto creo que es de lo más importante, sancionar
e inhabilitar servidores públicos que caigan en actos de corrupción. El difundir contenido, el comercializar, el cobrar por ese contenido, imágenes, videos, datos de carpetas de investigación, eso es un acto de corrupción. Así está ligado. Y entonces, si podemos sancionarlos, ya va a haber una repercusión real de esto no lo tengo que hacer o esto no lo puedo hacer, no me lo permiten, estoy vulnerando derechos humanos. Y también una de las propuestas que se tienen para Chiapas, esto no está en todos los códigos penales donde ya se ha aprobado la ley Ingrid, es el inhabilitar a servidores públicos. Esta es una propuesta que yo traigo, que ese servidor público después no pueda formar parte de otro ejercicio de administración pública. Es decir, se va este gobernador y con el gobernador o gobernadora que venga, ay, sí, tan fácil, te damos de baja y luego vuelves a estar en el ámbito del Estado. No, el objetivo es inhabilitar a esos servidores públicos para que nadie, nunca, jamás pueda volver a vulnerar derechos humanos de víctimas de este tipo de violencia. La propuesta, esto hay a quienes se nos puede hacer muy complicado porque es un lenguaje difícil, ¿no? El ámbito de las leyes siempre tiende a ser muy específico, pero voy a tratar de aterrizar lo mejor posible y si ustedes tienen alguna duda, por favor, lo pueden poner en el chat y ahorita le damos como claridad a eso. Pero la iniciativa, que es la iniciativa de la ley Ingrid, es una iniciativa de decreto, les recuerdo, es una ley tal cual, es una iniciativa de decreto, reforma el artículo octavo, reformando el artículo 423 en específico, adicionando una nueva fracción de nuestro Código Penal. En esta parte del Código Penal es donde se pueden ver los delitos cometidos por servidoras y servidores públicos. Y consistirá en esos dos objetivos. Para empezar, tipificar como delito las conductas que realicen personas, medios impresos, medios digitales y o servidores públicos que de manera indebida revelen, difundan y o comercialicen imágenes, videos, grabaciones, donde se vulnere o se exhiba la identidad e integridad de las víctimas de violencia de género, pero también en este marco nos apegamos o se buscó apegarnos a la amplitud que tiene la Ciudad de México al también incluir información competente a la carpeta de investigación. La parte de difundir y de llevar sí, sobre todo de difundir datos de carpeta de investigación, son muy sensibles ese tipo de datos. Yo sé que todas ustedes y todos ustedes lo saben, porque en el chat pude ver que la mayoría son de comisiones de derechos humanos a nivel municipal o a nivel estatal, pero no siempre se respeta esta parte y es necesario para poder llevar el debido proceso también y poder procurarle la dignidad y la justicia a las familias y a las víctimas. Entonces, por esa razón es que también se contempla toda la información que pueda formar parte de la investigación y a quien cometa estos delitos previstos en este artículo se le va a imponer una pena que ya está establecida. Esta pena ya se establecía en el artículo 423 del Código Penal. Es una pena que forma parte de las primeras 4 fracciones. Es la misma pena para todos y todas. Entonces, va de 10 años de prisión, la pena de 1,000 a 2,000 días de multa. Y además, ese servidor público, que es la propuesta que tenemos para Chiapas en específico, es que sea acreedor o acreedora de una inhabilitación permanente para cualquier otro ejercicio de administración o servicio público. Tener una postura firme respecto a la protección de derechos humanos, respecto a la protección de las mujeres a este derecho a una vida libre de violencia, el tener sanciones efectivas y contundentes. Creo que es la única forma en la que en este momento vamos a poder disminuir ese tipo de violencia mediática. Creo que solamente sí vamos a poder hacerlo porque la reeducación, aunque es muy, muy importante que la hagamos, trabajarla nos va a llevar esta vida y la otra y la otra. Entonces creo que hay que apostar en este momento por este tipo de sanciones y a la par trabajar con la prevención y con la atención para eliminar la violencia.
Al momento de poder aprobar esta iniciativa en Chiapas, nos convertiríamos en el 4º estado a nivel nacional en tipificar esta conducta. Yo agradezco muchísimo a la licenciada Claudia Ruiz porque ya les dio un poco de claridad respecto a los lugares donde ya está tipificado esta reforma de ley, pero por si entraron un poquito después se los dejo. Quienes ya lo han hecho ha sido Colima, ahí viene el apartado de su código penal, Oaxaca y la Ciudad de México. Por su parte, Jalisco, Puebla, Querétaro y Quintana Roo son algunos de los estados que están en proceso de aprobarlas. Obviamente la parte del cabildeo del lobby lleva muchísimo tiempo, pero pues ya está por ahí la ley, ¿no? Para poder pasar. Y en Chiapas pues la estamos trabajando. Hay algunos datos que es muy importante que podamos compartir. No me quería ir sin compartirles esta información. Y dentro de los beneficios, que ya hablamos hace un momento de los beneficios que tiene esta iniciativa, es muy importante que como defensoras y defensores de derechos humanos sepamos que la ley Ingrid no vulnera en ningún momento, de ninguna forma, a la libertad de expresión. Estos beneficios, al poder tener esta iniciativa de ley, serán la de protección de las víctimas para poder combatir la violencia de género mediática, pero por supuesto sin interferir de forma alguna, sin vulnerar, sin atentar contra la libertad de expresión definida en la Constitución mexicana. Si a ustedes como defensoras y defensores de derechos humanos les dicen, no, pero es que esa es mi libertad de expresión, no. La Constitución marca muy claro cuál es la diferencia entre libertad de expresión y la libertad adjudicada de agresión. Entonces, no, si quieren igual sacarlo, imprimirlo, enmicarlo y decirle, oye, no, eso no lo contempla, tú no tienes derecho a vulnerar a una víctima, tú no tienes derecho a agredir a su familia, a publicar esas fotos, a difundir y cobrar por ello, que es de las cosas más horribles del mundo, pues es muy importante que tengamos este contexto, que sepamos cuáles son nuestras legislaciones y en cuáles como defensoras y defensores de derechos humanos, como acompañantes, podemos pues apegarnos a cuáles son las normas o los convenios internacionales a los que nos podemos como apegar para hacer esta protección y esta labor que nos gusta y nos apasiona tanto. A nivel federal también es importante comentarles que se ha presentado una iniciativa en la Cámara de Senadores para poder reformar tanto la Ley Federal de Telecomunicaciones, que ya les presenté al principio un poco de eso, y también reformar la Ley sobre los delitos de imprenta. ¿Cuál es esta? Es con la finalidad de prohibir la difusión de imágenes que revictimicen a las personas. Esta iniciativa que está a nivel federal en la Cámara de Senadores contempla a todas las personas, o sea, varones, mujeres, niñas, infancias, adolescencias, en cuanto a la difusión de imágenes, ¿ok? Pero también hay un marco por el cual es importante que se atraviese la ley Ingrid. Queda ahí una ambigüedad y lo que no queremos es justamente que abracen esta ambigüedad. Entonces, por eso es la necesidad imperante de la ley Ingrid. Y ya el 23 de marzo, que esa fue una noticia fabulosa y también de la cual estamos trabajando muchísimo, el 23 el Congreso de nuestro país a nivel federal aprobó la iniciativa de la ley Ingrid para sancionar a las y los servidores públicos que filtren imágenes que puedan atentar contra la dignidad, contra la intimidad de las personas y de las víctimas de violencia, las mujeres víctimas de violencia, abarcando, por supuesto, imágenes, videos, fotografías, datos sensibles de la carpeta de investigación, pero para que podamos tenerla a nivel federal, le falta todavía pasarlo al Senado. Entonces, aunque seguimos trabajando en eso, también hay quienes optamos por trabajar directamente con los congresos limitados al Estado, para poder agilizar este proceso, porque yo sé que las y los senadores tienen un montón de iniciativas por ahí y pues para eso también es muy importante que podamos hacer cierta cantidad de presión. Ahora les quiero compartir esta imagen. Esta es una imagen que está alargada, un formato para dispositivos móviles. Si ustedes la quieren, con todo el gusto del mundo se las puedo compartir. Me escriben, al final les dejo mis redes sociales, mi correo también.
Y ustedes me pueden escribir y me dicen, oye Lili, fíjate que me gustaría muchísimo la imagen de derechos de las víctimas en los medios de comunicación. Esta información también está bajada de CIMAC, entonces es por periodistas, la mayoría mujeres feministas, que tenemos el objetivo también de aterrizar, de procurar, de defender los derechos humanos de las mujeres y de evitar, ¿no? Estas vulneraciones. Entonces, si quieren por ahí tomar notas, si le quieren tomar screenshot o prefieren que yo les comparta la imagen, con todo el gusto del mundo se las paso, para que podamos aprender un pequeño decálogo de los derechos que tienen las víctimas en los medios de comunicación. Para empezar, una víctima dentro de los medios de la narrativa, no importa si es un medio tradicional, si es la tele, si es el periódico, si es impreso, si es digital, si son redes, si son tweets, no importa. Tienen derecho las víctimas a ser tratadas con dignidad. Otro de los ámbitos que tienen las víctimas es que tienen derecho a la protección de sus datos personales, a la no revictimización, tanto en la forma escrita como en las imágenes. Tienen derecho a la protección de su identidad, por supuesto. Sobre todo cuando son menores de edad, eso es súper, súper, súper importante. Tal vez ustedes han visto que de unos años para acá, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos han estado sobre todo instituciones para que puedan proteger el derecho a la identidad que tienen las infancias y las adolescencias, ¿no? Entonces, si ustedes de repente ven fotos así con los rostros nublados, es justo porque es un ejercicio de derechos humanos y de protección a los derechos humanos que nuestras comisiones han estado trabajando muchísimo sobre eso. También dentro de los medios, las víctimas de algún tipo de violencia tienen derecho a que crean en su testimonio, a que no vulneren, ni les pregunten, ni les hostiguen, y ¿será que sí pasó? Pero, ¿no será que tú tuviste la culpa? No, tienen derecho a que crean en su testimonio y también a que sean referidas con respeto tanto en lenguaje como en imagen. ¿Ok? Otro de los derechos que tienen las víctimas es que como medio podamos darle seguimiento a estos casos para generar dos cosas, interés social y presión política. Esto sí funciona, señoras y señores. Esto sí funciona y está súper, súper, súper probado. Uno de los antecedentes más grandes que tenemos es la brillanteada en la Ciudad de México. La brillanteada, no sé cómo vamos de tiempo. Creo que sí tenemos todavía tiempo para que yo les cuente un chisme más. Cuando sucede la brillanteada, fue una de las marchas más grandes a nivel nacional y que marchas feministas y que además tuvieron repercusión a nivel internacional. Fue cuando cerraron el hemiciclo a Juárez, cuando todo se empezó a poner con vallas. Fue un momento muy, muy rudo, digamos, para el activismo en la Ciudad de México focalizado, pero se dio en todo el estado, la verdad, en todo el país. Y la brillanteada se cataliza por tres casos que fueron muy pegaditos. Primero, fue una señora de 70 años que fue víctima de violencia sexual al interior de su domicilio. Como a las 2 semanas más o menos, sucede una chica que iba rumbo a su casa, estaba a 3 calles de su casa, la paran unos policías, la suben a una patrulla, es víctima de violencia sexual. Va, denuncia y todo, también la señora de 70 años van y denuncian y le dicen, no, es que no hay forma, no se puede. A la semana más o menos sucede que una chica que era prestadora de servicio social en el Museo de Fotografía de la Ciudad de México fue víctima de violencia sexual en los baños del museo por un policía que estaba pues como seleccionado a que ahí estuviera cuidando el museo. Van a la Procuraduría, van a la Jefatura de la Ciudad de México porque ya les habían dicho a estas 3 mujeres que no se podía hacer absolutamente nada. Fueron tanto colectivos feministas como defensoras de derechos humanos, la Comisión Nacional estuvo ahí presente, también la Comisión de la Ciudad de México estuvieron presentes, y tal fue la cobertura mediática que tuvo la protesta fuera de la Procuraduría General, que cuando aventaron la brillantina, bueno, pues ahí fue donde se hizo un boom a nivel internacional. El interés social que generó trajo por consecuencia presión política.
Y sí tuvo un resultado, porque al día siguiente interviene la jefa de la Ciudad de México, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, se estaba sentando tanto con la parte de la Procuraduría, tanto con las víctimas, a través, no directamente con las víctimas, sino a través de sus abogadas, abogados y defensores de derechos humanos, y se les dio, pues, se dio con los policías que habían sido agresores en los dos casos, y se le dio protección a la mujer de 70 años al interior de su domicilio, se le dieron las órdenes de protección a ella, que se las había negado en un momento. También, pues, se da con los policías, se les mete a prisión preventiva, obviamente sin goce de sueldo, entonces sí sirve. El cacareo mediático sí funciona y sí nos ayuda a las y los defensores de derechos humanos. Eh, entonces, este es uno de los objetivos más importantes que tienen los medios, que podamos acercar, porque muchas veces hay personas que ni siquiera se enteran de qué es lo que está sucediendo, y poder generar interés social y a su vez presión política es algo muy importante. También las víctimas, en este caso, tienen el derecho a que reconozcamos que cada uno de los casos es específico. No podemos fomentar generalidades porque las personas y las víctimas no son estadísticas, no son números, son personas que han sufrido algún tipo de violencia. Entonces tenemos que aterrizar en que sí, tal vez su caso después se convierta en una estadística, pero la persona que tenemos aquí enfrente no lo es. Entonces hay que tratar y procurar no fomentar generalidades, a tratar cada uno de los casos como específico, también dentro de los medios, pero eso aplica como para todo el mundo, ¿no? En todo este decálogo de derechos de las víctimas. Y es que la historia de una víctima debe buscar sensibilizar, debe buscar justamente eso, ¿no? El generar empatía, el transmitir la información sin alimentar el morbo, que es justo algo con lo que hemos batallado muchísimo en Chiapas, con lo que hemos batallado mucho en los medios de Chiapas y por supuesto en todo el país. Y uno también de los derechos es que tienen derecho a que se contextualice su caso, a que podamos retomar los antecedentes de víctimas de violencia, de denuncias, de procesos judiciales previos, y que digamos, es que ya pasó por todo esto. O sea, no, la violencia feminicida tiene dos vertientes. La primera es una persona que no conoces, que no tiene ningún tipo de lazo contigo, pero la mayoría de la violencia, o sea, el 90% de la violencia contra mujeres y niñas ocurre por alguien conocido, al interior de sus casas, por sus padres, por sus hermanos, por sus primos, por sus parejas. La mayoría viene de personas a las que sí conocemos. Entonces, cuando podemos retomar todos estos antecedentes, ya no se convierte en un caso aislado de violencia iracunda, ¿no? Quiere decir que hay un problema más grande detrás, que ya hubo una falta y una falla en el Estado, que no ha tenido acompañamiento. Es muy importante que podamos contextualizar cada uno de los casos. Y para esto también hay una herramienta muy buena que pueden buscar todas y todos ustedes, que es el violentómetro. Es como una regla donde dice desde dónde inicia la violencia en chistes misóginos hasta el moretón, el jalón de pelo, la agresión, el golpe, etc. Entonces, esa información de hecho es súper importante que todas y todos ustedes la sepan, que puedan bajarlo. El Politécnico fue quien implementó esta herramienta maravillosa y se puede medir la violencia. En caso de que no sepamos como en qué momento de la violencia estamos, pues ahí te dice, o sea, hay que prestar atención, o ya es importante que te salgas ahí, o huye de plano. Todo viene en esta herramienta increíble. Y pues, como les decía, ya la parte de legislación está trabajándose en Chiapas, ya la recibió la Comisión de Justicia, ya la recibió la diputada Flor también, que aunque ella pertenece a otra comisión, está muy interesada en el trabajo con mujeres y Defensoría de Derechos Humanos. Entonces, pues, nada más como para tenerles actualizadas y actualizados, porque este proceso de la ley Ingrid va desde el Parlamento Juvenil del Estado de Chiapas, que fue donde yo participé. El Parlamento se da fue en septiembre, sí iba a ser en agosto,
y se hizo los primeros días de septiembre. Entonces, de septiembre casi ustedes me dicen, oye, ¿qué onda? ¿Cómo vas? ¿Qué has hecho? Yo también quiero saber. Pues ya tuvimos un acercamiento, y pues seguimos trabajando en eso. La verdad que lo que pasó el 23 de mayo, eh, no, de marzo, con lo de la aprobación del Congreso fue un paso maravilloso para este tipo de legislación, pero pues seguimos trabajando. Y pues esto es lo que yo les quería compartir. Este es el ámbito legislativo de la ley. Estos son los alcances tan grandes. Ejemplos hay muchísimos. Casi todos nuestros diarios están llenos de ejemplos de vulneración a víctimas. Y además, meternos a la parte de postearles los diarios, las vulneraciones directas, creo que iba a ser un poquito violento, así que mejor preferí compartirles la amplitud de esta ley para que puedan llevárselo a casa. Yo sé que muchas y muchos de ustedes pues están en el ámbito de derechos humanos, son defensoras y defensores de derechos humanos. Pero les dejo aquí también que este es un proyecto que tenemos, porque la iniciativa de la ley INRI está acompañada por dos colectivas maravillosas que son Malik y también por Brujas CFU, que es la colectiva universitaria. Tengo por ahí también les dejo un link donde ustedes pueden llegar y pueden leer la iniciativa tal cual se les ha presentado a nuestras diputadas y diputados. Pueden firmar también para decir, yo sí quiero que esta ley esté presente en Chiapas. La parte de las firmas nos ayuda para visibilizar la importancia o cuántas personas, sí, sobre todo cuántas personas creemos que es necesaria esta iniciativa en nuestro estado. Pero si ustedes apenas ingresaron a este ámbito, apenas están empezando a conocer sobre derechos humanos, son mujeres, porque este es un grupo, la imagen que les puse aquí, es un grupo de ayuda mutua para mujeres que tenemos en la ciudad de Comitán. Vamos a tener esta edición virtual, también tenemos ediciones presenciales, pero hablamos de todo, todo, desde qué es sexo, qué es género, qué es identidad, hasta autocuidado, hasta identificar violencias, hasta saber cuáles son las instituciones, ¿no? Ustedes ya llegaron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que es una maravilla de verdad, pero si no saben cuáles son todas las instituciones que también nos ayudan, que también nos sirven o cómo deberían servirnos como sociedad, pues entonces pueden ir y participar de nuestro GAM, Derechos Humanos de Mujeres, Resiliencia, Manejo de Conflictos, cómo salgo, cómo identifico la violencia y cómo puedo salir de ahí, ¿no? Y si ustedes, por fortuna, no son víctimas de violencia, pero conocen a alguien que sí, díganle, oye, mira, ahí está, Grupo de Ayuda Mutua para Mujeres, vamos a iniciar ahora en junio, entonces si les interesa, por favor, escríbanos a la colectiva Malik, me pueden mandar un DM también, les puedo compartir la imagen, o se pueden inscribir ahí a los números a los números que vienen ahí o directo al Facebook de la colectiva. Y pues es un espacio en el que podamos decir, bueno, o sea, ya me siento acompañada, ya puedo salir de ahí, ya tengo como ese respaldo que muchas de las mujeres necesitan para salir de estos espacios de violencia. Así que, pues traté de ser muy breve porque me dijeron, tenemos una hora y ya me eché toda la plática, pero pues espero que les haya gustado mucho, espero que se lleven esta iniciativa, que quieran aprender más de ella, y si quieren, ya me callo para que podamos dejar tiempo para alguna pregunta, si es que hay alguna. Muchísimas gracias, Liliana. La verdad es que un gusto escuchar sobre la iniciativa y sobre todo por todo el entusiasmo con el que nos las contaste, porque a la comisión y a todos los que trabajamos en la comisión, la verdad es que nos motiva mucho que haya gente afuera que nos eche porras y que diga, vamos juntos, ¿no? Porque al final de cuentas no es la comisión y los colectivos, sino que es un trabajo que hacemos juntos las instituciones y sociedad civil. Y la verdad es que queremos que cada vez más y más personas estén convencidas que la lucha feminista existe, que vamos hacia adelante y que las instituciones tenemos que ser feministas también, tenemos que ver con esa mirada de género, de interseccionalidad,
¿no? Y yo creo que hacemos un gran trabajo todas y todos. Hacemos nuestro mejor esfuerzo desde la Comisión Estatal. La verdad es que estamos muy contentos y muy agradecidos con tus palabras. A continuación le voy a dar la palabra a la maestra Claudia Ruiz para los comentarios finales, y mientras, si alguien tiene alguna pregunta, a favor de irla poniendo en el chat para que podamos hacerla y comentarla. Pues nada más me resta agradecer a la maestra Liliana la participación el día de hoy, este tema que ella nos expone tan claro, tan preciso, y pues la invitación está abierta a que todas y todos nos sumemos a investigar, a conocer y a impulsar esta ley Ingrid, y también a sumarnos al movimiento feminista, a que todas las instituciones puedan y sigan velando también por los derechos de las mujeres y que seamos garantes de estos derechos. Muchas gracias, maestra Liliana, y esperamos tenerla de vuelta en algún momento aquí en la Comisión Estatal. Gracias. Muchas gracias, no, yo encantada, de verdad fascinada. Tengo varias amigas y amigos en la comisión, bueno, en la estatal, conozco a 2 o 3 personas, pero yo que soy de Comitán y que tuvimos la fortuna que en el trienio anterior se generara ya la Comisión de Atención a los Derechos Humanos, pues ya, de ahí dije, yo soy fan de esta comisión, y les repito que en algún momento ustedes como comisión nos acompañaron en un caso al interior de la universidad con un maestro que, imagínense, 13 denuncias por acoso y seguía dando clases. La comisión nos acompañó y entonces a esa persona se le rescindió el contrato, y eso fue increíble, pero creo que sin el conocimiento, porque en ese momento no sabíamos cómo funcionaba ninguna institución, sin ese conocimiento nosotras no hubiéramos podido hacer la presión que hicimos, ¿no? Entonces, sí, por favor, hay que acercarnos. Si aquí nos están viendo personas que no pertenecen a las diligencias municipales de derechos humanos, pues hay que acercarnos, hay que informarnos. Nos van a tratar muy bien, de verdad, nos van a tratar muy bien. Muchas gracias. A continuación voy a dar lectura a una pregunta que hicieron en el chat. Dice, ¿cuál fue la respuesta de los medios de difusión ante las acotaciones que significan el contenido de la ley Ingrid? Dice, ¿se habló de inconstitucionalidad en materia de libertad de expresión? Esa es una pregunta que nos hace Gildardo. Si pudiéramos responderla. Ok, Gildardo, pues muy buenos días, muchas gracias por ahí acompañarnos. Y respecto a la parte de inconstitucionalidad, sí se habló, sí hubo, en el caso de Ingrid Escamilla en específico, porque en Chiapas no, al no tener ese tipo de iniciativas y que por, ¿cómo decirlo? Desaciertos colectivos no se ha exigido como se hizo en la Ciudad de México, porque además las fotografías sí fueron muy fuertes, ¿no? Entonces, el periódico La Prensa en específico sí habló acerca de se está vulnerando la libertad de expresión y la libertad de imprenta, pero cuando entra la Comisión Nacional de Derechos Humanos, justo es cuando les dice, les aterriza y les dice no. Porque una cosa es, así como se los mencioné hace rato, una cosa es libertad de expresión, que busca no censurar básicamente, que busca transmitir, que busca hacer una transparencia dentro de la información. Y la otra, que es algo a lo que yo le llamo libertad adjudicada de agresión. Son personas que creen que pueden agredir escudándose en la libertad de expresión, cuando no, nuestra Constitución es muy clara en esa parte. Entonces, sí. Y lo que sucedió con la prensa fue que pudieron trabajar la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que hubiese una multa. Se ejerció una multa, no podían hacer tirajes, este medio no pudo hacer tirajes hasta que dieron básicamente el nombre de la persona que les pasó la información, y fue la primera persona, servidor público sancionada por comercializar este contenido. Entonces ya yo hubo un antecedente muy grande de, pues sí, te vamos a multar como medio y no vamos a permitir que hagas tirajes hasta que podamos dar con ese acto de corrupción en específico. Y
ante los medios y la difusión de la ley Ingrid, no ha habido mucha, digamos, como difusión hacia la ley tal cual. Lo que hemos hecho ha sido, pues, sociedad civil que hemos estado interesadas e interesados por esto. Lo que sí se ha hecho nota fue, pues, las propuestas cuando ya ha pasado. eh, hay un medio que se llama, ay, se me fue cómo se llama el medio, pero es un medio a nivel nacional que sí dijo, oye, ¿sabes qué? De esto se trata la ley Ingrid, estos son nuestros alcances. Y fue cuando CIMAC empezó como a interesarse en hablar acerca de derechos de víctimas y entonces se sacó este decálogo. Entonces, ha sido como el contenido de la ley Ingrid para llamar la atención a los medios de comunicación y decir, esta no es nuestra labor de poder hacer el decálogo para los medios y las víctimas. Y hay algunos medios que sí se han como apegado a la parte de ética y de derechos humanos, pero eso depende mucho de sus revisores, de sus redactores, de pues quienes forman parte de, ¿no? Si yo como editora de un medio tengo visión de derechos humanos, tengo visión de perspectiva de género, entonces mi medio por consecuencia lo va a tener. Pero si no lo tengo, si mi objetivo es vender, si mi objetivo es el morbo, si mi objetivo son el sensacionalismo, entonces ahí es muy difícil y creo que es una de las cosas en las que tenemos que colaborar. Si un medio quiere ser sensacionalista, si un medio quiere publicar ese tipo de fotografías, pero no encuentra un servidor público que lo haga, o sea, un primer respondiente, porque de ahí es de donde salen las fotos, de los primeros respondientes. ¿Qué son los primeros respondientes? Policías generalmente municipales, CEMEFO, Protección Civil, son quienes llegan primero a una escena. Entonces, si no hay un primer respondiente, si no hay un juez, si no hay un ministerio público que difunde esa información, el medio, aunque quiera, no va a poder subirla, no va a poder publicarla ni imprimirla. Entonces, tenemos que trabajar en justo este tipo de sanciones y de castigos efectivos y contundentes para que no pueda llegar esa información y no puedan llegar esas imágenes que vulneran a las familias y a las víctimas. Y creo que va a ser la única forma en la que en este momento vamos a poder hacerle frente a esta violencia. La reeducación es sumamente importante, pero nos va a costar muchísimo poder quitarnos este chip y mientras tanto hay que ir buscando otras alternativas. Ok, muchísimas gracias, Liliana. La verdad es que un gusto escucharte. Como te había dicho antes, nos motiva muchísimo que gente joven esté impulsando temas de derechos humanos, porque pues solamente así vamos a construir el mundo que queremos todas y todas. A continuación vamos a poner un reconocimiento que te harán llegar vía correo electrónico, pero es muestra del agradecimiento de alguna manera que tiene la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por habernos regalado esta hora de tu tiempo para compartir con nosotros esta iniciativa a la que pues invitamos a todas y todos a sumarnos, ¿no? Y que podamos, ojalá, pronto decir que ya ha sido aprobada, ¿no? Muchísimas gracias, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento siempre, y ojalá pronto podamos tener algún taller o plática presencial aquí en la comisión. Es tu casa, recuerda que pues que vamos a seguir caminando juntos como lo hemos hecho hasta ahora en los temas en los temas que ves. ¿Sale? Muchísimas gracias, buen día a todos, tengan excelente semana. Muchas gracias, de verdad, gracias a todas y todos los que se quedaron y pues disfruten mucho de esta semana, abracen esta iniciativa y sean contundentes en la defensa de los derechos humanos. Gracias. Nos vemos.